Bueno, dejo con ustedes a nuestra expositora internacional, intercontinental, intermundial y universal. Intergaláctica también. Ya. Me llevo la voz. No, pero Ah, la dejo. bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y testimonios y damos paso a nuestra enseñanza de hoy. Bueno, hoy día vamos a ver otra mina explosiva y el día de hoy vamos a ver la transigencia. Entonces, busqué la definición para que... Dice, la transigencia es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. O, por ejemplo, algún sinónimo. Conceder, acceder, consentir, condescender, ceder, claudicar, permitir, tolerar o transar. ¿Ya? Entonces, en nuestro contexto, muchas veces quizá podemos transar muchas cosas, quizás nuestras convicciones, nuestras creencias, solamente por quizá querer estar de acuerdo con otra persona, pero a pesar de que yo sé lo que es correcto o verdadero. Entonces, en base a eso, miren, otro punto. Dice, en apariencia, una acción sencilla puede pasar inadvertida, pero cualquier cosa que le tiente a abandonar lo que usted sabe que es correcto, debe verse como una mortal y peligrosa. O sea, debe verse como mortal y peligroso. Y se debe evitar a toda costa. Como hijos de Dios, debemos aprender a cuidar nuestro corazón y mente de las trampas mortales del enemigo. Un paso dado en dirección equivocada puede hacer más daño del que nosotros nos imaginemos. Entonces vamos a hacer una dinámica ahora. ¿Ya? Entonces, la idea es que se puedan colocar en filita los que quieran participar, ideal que sean varios. ¿Sí? Entonces, este es como un campo minado, ¿cierto? Y hay una meta, ¿ya? Una meta. O sea, todos estamos corriendo una carrera, ¿cierto? Y el Señor quiere que lleguemos a la meta. Y en este caminito, no, una sola fila. Entonces, si ustedes se fijan, hay seis líneas por 3, 6 por 3. Entonces, miren, observen esto que les voy a mostrar acá. ¿Ah? Miren, observen rápidamente esto que les voy a mostrar. Es que para que cachen más o menos, pues, ya no les muestro nada. Miren, rápido. Miren, fíjense. Ya. Eso. Entonces, en cada línea, ¿cierto? Línea horizontal. No. Horizontal, sí, exactamente. En cada línea horizontal puede haber una o dos minas. ¿Ya? O puede haber una. El hecho es que si usted detona una bomba, sí, si la pisa usted, la detona. Entonces, si usted pisa la bomba, yo le voy a tocar esta campanita. ¿Ya? Eso quiere decir que usted detonó una mina, ¿ya? Y Rigo le va a entregar un papelito para que usted pueda meditar eso y después lo vamos a compartir. Y después sigue avanzando el resto. Los que están atrás, fíjense en donde ella pisa para que no pisen quizás en el mismo lugar o sí en el mismo lugar. Ya. Pasan de una persona. Hasta que detone la bomba o hasta que llegue a la meta. Como quiera. No, tiene que pasar por todos los... Ya, dale. Bien. ¿Ya? Démosle. Bien. Sigamos. Súper. Bien. Vamos avanzando más. Bien. Chuta, espérame. Espérame, no, de nuevo. De nuevo, es que no estaba mirando. Ya, ahora sí parte. Ya, dale. Hasta ahí muy bien.
Oye, le faltan 2 nomás, 2 pisos. Sí, pues. Ya, denle. ¿Cuántas quedan? Quedan dos detonados, o sea, dos intentos. Bueno, dale. Sí, otra combinación distinta. Bien. 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 Hasta ahí van. Piénsalo bien. Mira, una pista. La que sigue solo hay una bomba. Bien. Y adelante hay 2 bombas. Hay un... Era el centro. No hay más. Ya, súper. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan, usted en la vida cristiana, usted va corriendo una carrera, ¿cierto? Y a veces nos toca tomar de decisiones, ¿cierto? En varios aspectos de nuestra vida, como los que ustedes tienen en sus papelitos. Entonces, la idea es que puedan salir adelante los que han detonado estas bombas y nos puedan contar algún ejemplo, algún testimonio, quizá propio o de otras personas, o solo algún ejemplo en donde posiblemente podamos ser tentados a transigir en ese concepto que les tocó. Entonces, ¿quién fue el que detonó primero? Transigencia, ya, le voy a repetir la definición. ¿Cierto? Por ejemplo, es como cuando tú transas tus convicciones. ¿Ya? Eso como en general. Es como transar lo que tú sabes que es correcto por distintas razones, que lo vamos a ir viendo ahora en el tema. ¿Mila? Ya, dice... Churra. Ah, era más corta. Me parece, comparta algún ejemplo o testimonio de cómo podemos estar transigiendo de alguna forma en este concepto, conversaciones. Bueno, yo recuerdo conversaciones, por ejemplo, en la oficina, donde se habla, no sé, pues de cosas sexuales, por ejemplo, o de cómo, no sé, se tiene relaciones sin tapujos. Y yo no me he visto confrontando eso con la verdad, me he quedado callada. Yo creo que también ahí estoy transigiendo. O sea, es como consentir quizá con eso. A veces uno de repente, cuando hay grupos grandes, a veces es difícil que uno de repente debata todo.
Pero yo, por lo menos lo que a mí me pasa es que yo escucho, trato de ver como lo que piensa cada una y de pronto uno puede acercarse a alguna persona, de repente en algún almuerzo, de pronto uno puede empezar a comentar y contar cuáles son tus convicciones, pero a veces uno, cuando son grupos grandes y están todos quizá con otra mentalidad, a veces es difícil discutir, porque uno, o sea, en mi caso, me pasa que yo tiendo a la ira, ¿cachai? Entonces cuando siento que alguien no está de acuerdo conmigo, como que me enojo. Entonces al final siento que va a ser peor, ¿cachai? Entonces yo prefiero esperar y en algún momento, si se da la oportunidad de conversar con esa persona, que sea recordarle esa conversación y a lo mejor contarle lo que uno piensa. A mí me ha resultado mejor así que... Ya. La siguiente. Cami. Me acordé un hecho así textual, una vez que me pasó, como llevaba como un año de cristiana y Dios me hablaba de la mentira. Entonces estaba en un trabajito que estaba en el preu, estaba en el trabajo. Concepto, principios, y el principio de no mentir. Entonces me acuerdo que mi jefa, bueno, tenía una buena relación con ella y la llamó una persona, me acuerdo. Y me dijo, no, dile que no estoy, que no estoy, que no estoy. Y Dios me decía, no digas eso. Y yo dije, no, pues voy a perder la confianza en mi jefa, dije en ese momento. Y en ese momento yo dije, no, no se encuentra. ¿Qué pasó? Que eso, que algo tan pequeño generó a una consecuencia que ella después no tuvo confianza conmigo. O sea, como que Dios me estaba probando en ese sentido. Entonces me acordé de eso, que esa bomba que sobrepasé. Buenísimo ejemplo. Buenísimo ejemplo. ¿Quién? ¿Pati? ¿Usted? Después se prepara la Kelly. Ya, me tocó la parte, el área de sexualidad. Y creo y pensaba en algunos ejemplos y creo que a veces, por ejemplo, cuando uno se enamora, podría decir, ya, para que la persona no perderla, ceder o transar ciertos pasos con respecto a la ley del avance, decir, ya, no importa que me tome la mano, que nos demos besos o que pasemos ciertos límites físicos. Creo que ahí a veces uno transa entendiendo que uno como hija de Dios debe guardarse hasta el matrimonio. Y también pensaba que también en el área más íntima, que a veces uno puede decir, la masturbación, por ejemplo, no está en la Biblia, entonces igual se puede hacer. O solamente estoy viendo ciertas imágenes de personas semidesnudas y eso no me afecta, pero efectivamente sí afecta y sí puede contristar al espíritu. Creo que esas son cosas que uno puede pasar donde transamos ciertos principios que no son bíblicos. Buenísimo. Entonces, con estos ejemplos nos va quedando más claro lo que es transigencia, ¿cierto? Kelly. Me tocó el concepto de moralidad e integridad. Y yo entiendo la integridad como el ser lo que, o sea, hacer lo que uno dice que cree. O en el fondo como lo que tú crees, vivir por ello. Entonces ahí yo creo que es como igual bien amplio, pero se me ocurría más que nada cuando uno como cristiano y como cristiana uno no es testimonio. Finalmente uno dice seguir a Cristo, pero a veces, muchas veces en nuestro actuar con los demás podemos pasar a llevar o sea, finalmente no actuar como lo haría el Señor Jesús. Y ahí yo pensaba en el trabajo y algo que me ha costado en este tiempo ha sido el tema del chisme, como de no caer, por ejemplo, porque mis compañeras de trabajo en el almuerzo se juntan todas, antes no nos pasaba eso, entonces nos juntábamos todas y hablan mucho, por ejemplo, de la gente, de las autoridades, de la directora, de otras personas como que están en autoridad dentro de lo que es el centro. Y ahí me ha costado como no ser parte de eso. Y yo creo que cada vez que me pasa, yo digo, oye, Señor, no estoy siendo testimonio de tu amor, pero finalmente porque es hablar de otras personas. Así que eso yo creo que puede ser. Buenísimo. O dentro de la iglesia hacer de una forma y afuera somos de otra. O sea, como que no somos de una sola pieza, como que no somos íntegras. Así como. Diego, detonaste una explosión. Me tocó la misma que la Mili, en conversaciones. ¿Sí? ¿Le comparto o no? Ah. ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, yo creo que el tema de las conversaciones, el tema de... bueno, pasa mucho en el trabajo. Bueno, yo estoy en un trabajo que
creo que hay solo una mujer en el trabajo y somos puro hombre. Entonces, igual, sí, como que hay como solo conversaciones de hombres y hombres viejos igual. Entonces, bueno, a veces toca como, igual me ha tocado a veces verme como incomodado de ciertas cosas que hablan, que quizás antes no me hubieran incomodado, pero ahora como que prefiero, estoy como aprendiendo a veces como decir, no, mejor me voy, así como mejor arranco de acá porque para no seguir como alimentando la conversación. Entonces yo creo que como que puedo ver en ese tema como que a veces uno de repente transgrede quizás y como que tampoco es claro en llamarle la atención a la gente. Súper. Ahora tú puedes decir, mira, por respeto a la mujer que está acá, vamos a tratar de como a bajar. Y ahí eres, claro, como que tienes como un argumento bien interesante porque eres, no sé, pues, para cuidar también a esa muchacha que está ahí. ¿Ah? ¿Sandra? Copié un concepto, se va a faltar uno. Chuta. Ya a mí me tocó justo el matrimonio. Justo. Pero no, o sea, entre nosotros no me acuerdo, pero sí tengo un ejemplo de un caso cercano en el cual el esposo en este caso estaba tomando una decisión equivocada en una situación en particular. Equivocada en el sentido de que estaba siendo rebelde a algo que tenía que hacer, no lo estaba haciendo. Y la esposa en este caso decía, bueno, como yo tengo que seguir a mi esposo, entonces yo voy a seguirlo en esta rebeldía. Pero finalmente yo pensaba que uno como esposa también tiene la labor de decir, no, pues esto es lo correcto. O sea, que en el fondo si uno tiene que seguir al esposo en las situaciones, pero también uno como esposa tiene la labor de decir, esto no está bien. ¿Sí? O sea, uno también puede ser esa ayuda idónea al decirle, mira, está bien, pero lo que tú estás haciendo tiene es una actitud equivocada, ¿no es cierto? No, o sea, uno lo puede seguir a él, pero tiene que decírselo. No puede decir, ya, yo sé que está equivocado, yo sé que está en rebeldía y me quedo callada. ¿Sí? O en el mismo caso al revés. Si la mujer está en rebeldía frente a una situación determinada, que acontece algo y el esposo no le dice que está mal, también uno está transgrediendo un principio bíblico, porque finalmente la rebeldía fue la principal causa por la cual el diablo también cayó, ¿no es cierto? El orgullo, la rebeldía. Entonces cuando uno como esposa o como esposo no habla y no le dice al otro que está mal, uno también está transgrediendo principios morales y principios bíblicos. Súper, gracias. También dentro del matrimonio, y acá como somos la mayoría solteros, también la Biblia es súper clara en unirse a yugo desigual. Entonces ahí también que el Señor nos guarde. ¿A quién más? ¿Falta alguien? Súper. Chiquillos, vengan los dos para ganar tiempo. Y la Ale, los tres. El primero. Y a mí me tocó música y televisión. Y me acordaba de una vez que fuimos de visita a un lugar X y estaban viendo una serie de una mujer seca para el ajedrez. No sé si alguien la ha visto. No la vean. Está en Netflix. No gasten su tiempo. ¿Gambito? Esa, sí. Y había un niño ahí mientras veían la serie. Y alguien que ha visto, creo que es una serie, película, no sé qué. Una serie. No la vean. Gambito. Aparece la actriz argentina que es como de Hollywood, pelo como blanco. Bueno, anyway. La cosa es que estábamos ahí y yo encontré bacán, entretenido. Yo nunca había visto esa serie y dije, qué entretenida la serie, ajedrez. A mi papá le encanta ajedrez, entonces estaba contento viendo eso. Y pasó que apareció una escena X y nadie reaccionó. Y yo así, yo miré al niño, porque niño, po. Y como que igual, no sé, soy tía de mí, que entonces como que me afecta lo que le ocurra al niño, porque es niño. Entonces,
como que dije, ya cambiemos la serie. No era mi casa, entonces como que igual era como, cambiemos la situación. Y me dijeron, no, si no pasa nada, si el niño no entiende. Y yo así, ya me tocó como, es que era un niño, o sea, como que para mí un niño es niño. Y yo dije, no, cambiemos la serie, este es su nieto, porque era el nieto, este es su nieto y tengámosle un poco más de respeto. Inclusive nosotros no deberíamos estar viendo esta situación, porque era una casa de cristianos. Entonces, tienes toda la razón, y cambiar la tele. Entonces, yo pensaba que, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el niño? Quizás hubiera transado, po, pero como estaba el niño, a mí me preocupó el niño, y yo pensé en el niño, que tiene como 6 años, que igual es chiquitito. Y no me vengan con que no entienden, porque son niños, po. Así es que eso, esa es como mi experiencia con eso. Ya. A mí me tocó creencias y convicciones. Entonces, como ejemplo, bueno, yo creo que nuestras creencias en el Señor, uno transgrede todo. Me viene en la cabeza, no sé, pues yo tengo la convicción de que soy hija de Dios y muchas veces ando como esclava y no como hija, ¿no es cierto? Entonces, y como esclava uno transgrede muchas leyes del Señor, po. O saber que el Señor viene, tengo la convicción que el Señor viene, pero no actúo como preparada para que el Señor venga, o sea, como esa virgen prudente. Entonces, me pasa esos ejemplos, pues que transgredo en todas esas cosas mis creencias y convicciones. Y a mí me tocó con respecto al dinero. Yo puedo decir que, bueno, antes de volver al distrito, yo transgredía todo lo que era, por ejemplo, mi sueldo. Yo no daba diezmo y lo ocupaba en otras cosas, en Arica. Yo me desordené completamente y por causa de eso yo estoy, bueno, pagando crédito y todo eso. Pero y gracias al Señor he aprendido a volver a diezmar. Y gracias a eso también el Señor no me ha faltado. He pasado justo, sí, pero he aprendido a diezmar y he aprendido a valorar lo que el Señor me da. Entonces tenemos que tener cuidado también con lo que hacemos nosotros, porque el diezmo es algo que se le da al Señor por producto de nuestro trabajo que Él nos da. Entonces por eso tenemos que tener cuidado cuando transgredimos y hacemos otras cosas, en vez de apartar el diezmo, comprar o comprar cosas que no son de acuerdo para nosotros. Súper, hacer buenos administradores. Ya se termina ahora con... Bueno, le damos la bienvenida a Constanza y a la Claudita que llegaron. A Aurimar nuevamente la saludamos. Y bueno, ¿por qué hacemos transigencias? Entonces, muchas veces lo hacemos por duda o por temor, ¿cierto? Muchas veces queremos evitar el conflicto, ¿ya? Entonces, para evitar el conflicto, ¿cierto? Buscamos... bueno, y también es porque muchas veces nosotros tenemos esa necesidad profunda de de sentirnos aceptados, ¿cierto? Entonces, también uno a veces transa por esa razón y por la presión de los amigos o de los compañeros del trabajo, ¿cierto? Por presiones muchas veces transamos nuestras convicciones o lo que realmente nosotros creemos. Y también a veces por el orgullo, ¿ya? Y también porque muchas veces estamos debilitados en nuestra fe, ¿ya? Entonces, mientras transamos ciertas cosas, como que nos vamos debilitando más, vamos cediendo más, nuestro corazón se vuelve un poquito más duro, ¿cierto? Entonces, como una cadena de situaciones, ¿ya? Entonces, piense usted si ha transado en algo y por qué ha estado transando. ¿Y cuáles son las consecuencias? Miren, primero, nuestro carácter se debilita, ¿ya? Entonces, como que después quizás nos dejamos llevar por la corriente, ¿cierto? Somos personas sin carácter, personas que nos dejamos llevar finalmente por lo que otros piensan o lo que otros creen. También nuestro testimonio personal se diluye, ¿ya? Entonces, ya después, ¿con qué autoridad yo puedo quizás compartir algo del Señor si no estoy practicando lo que estoy predicando? Entonces, nuestro testimonio personal se va debilitando. Y por último, y súper importante, ¿cierto?, que la verdad de Dios se hace irrelevante. Entonces la transigencia cambia la manera en que nosotros miramos ciertos asuntos, como por ejemplo el aborto, la homosexualidad, el adulterio, entre muchos otros. La persona que está inmersa en el pecado rara vez cuestiona lo que está bien o lo que está mal, ¿ya? Entonces esas son las consecuencias. Y miren, Satanás siempre disfraza la transigencia, ¿ya? Entonces yo quiero que usted piense en sus debilidades,
¿ya? Porque el diablo conoce cuáles son sus debilidades y lo que él hace es que pone un pensamiento pecaminoso en nuestra mente y luego espera, ¿ya? Que ese pensamiento haya un eco en nuestras vidas, en nuestra mente. Entonces, con lentitud, como una gotera en nuestras emociones, empezará a pensar en esa tentación. Después, ¿cierto? Es como que se transforma esta gotera en una corriente que se mueve en nuestra vida, ¿ya? Toca nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar y altera nuestra dedicación a Cristo. Entonces la transigencia murmura o susurra, solo un trago, solo una mirada, solo un guiño, un toque, un paso, ¿ya? Entonces muy importante conocer cuáles son esos puntos débiles que tenemos, porque son en base a esos puntos débiles que el diablo va a ir poniendo, ¿cierto?, estas minas explosivas en nuestro caminar hacia llegar a nuestra meta, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra meta? Bueno, todos saben, ¿ya? Pero miren, yo mientras meditaba en esta enseñanza, en esta mina de la transigencia, yo veía cuál era lo opuesto a la transigencia, ¿ya? Entonces los antónimos de transigencia son intransigencia, intolerancia, inflexibilidad, obstinación, terquedad, testarudez, empecinamiento, fanatismo o sectarismo. Entonces como que yo también encontraba que lo opuesto también era como igual, no sé si era tan bueno. Sí, entonces como digo, entonces yo, bueno, el Señor me recordaba a un personaje de la Biblia, ¿ya? Que es Pablo. Entonces vamos a meditar en un pasaje que está en 1 Corintios 9. Yo la tengo en NTV y no sé si mi amigo acá me ayuda. Entonces, fíjense en esta dinámica que nosotros acabamos de hacer. Entonces, lo que Pablo escribe en esta carta a las personas de Corinto, dice, no se dan cuenta, ahí lo tienen en pantalla, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. ¿Ya? Entonces, Pablo le dice a la gente en Corinto, ustedes, dice, así que corran para ganar. O sea, si usted corre en una carrera, lo hace para ganar, ¿cierto? No solamente para marcar el paso. O sea, si yo quiero correr esta carrera, yo lo voy a hacer para ganar. Dice que todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos lo hacemos por un premio eterno, ¿ya? O sea, nosotros estamos corriendo por este premio o este galardón que es eterno. Por eso, dice Pablo, yo corro, y esto es interesante, por eso yo corro cada paso con propósito. ¿Ya? No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Ya? Entonces, pensemos en, no sé, pues en las temáticas que estuvimos viendo. Sexualidad, el matrimonio, el dinero, ¿cierto? La televisión, lo que vemos, lo que uno escucha, ¿cierto? Por ejemplo, en la música, uno de repente puede estar en la iglesia cantando santo, 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 y después escuchar música con contenido, no sé, sexual, ¿cierto? O muchas otras cosas, digamos. Entonces, pensemos, ¿cierto?, en estos puntos débiles y en qué nosotros debemos disciplinarnos, ¿ya? Para correr esta carrera y que estas tentaciones, ¿cierto?, no nos dejen transar nuestras convicciones, ¿ya? Entonces, es importante. Por ejemplo, la transigencia por transigir pagamos un precio muy alto, es muy costosa la transigencia. Entonces, el enemigo siempre busca nuestro punto débil para entrar, ¿cierto? Y, por ejemplo, en David lo encontró cuando adulteró con Betsabé, ¿ya? O sea, le encontró el punto débil, quizá el mirar, ¿cierto? Quizá el no haber ido a la guerra y haberse quedado ahí con ese... Bueno, pero él, ¿cierto? El diablo le puso ahí su mina en donde él era más débil. Por ejemplo, a Lot lo llevó a Sodoma, ¿cierto? A Abraham casi le costó la vida de su esposa. ¿Se acuerdan cuando mentía, decía que era la hermana? ¿Se acuerdan de esa historia? Y también lo que hizo David con Betsabé le costó la vida de su propio hijo, ¿cierto? Porque ese niño del adulterio, ¿cierto? Murió. Y por ejemplo, Pilato dice, en cuanto a lo que sabía que era cierto, o sea, porque él sabía que Cristo era inocente, ¿cierto? A él le costó la oportunidad de conocer al Salvador. Entonces, la transigencia es muy costosa. Entonces, lo que nos tenemos que llevar hoy día
después nosotros conocer cuáles son esos puntos débiles, porque son esos puntos débiles los que debemos trabajar en la presencia del Señor para fortalecernos, y cuando llegue el momento yo pueda decir no, ¿cierto? Pueda tener ese carácter de Cristo para no transigir. ¿Ya? Entonces, pero el no transigir muchas veces nos puede llevar a lo que hablábamos delante, quizá como al fanatismo, ¿cierto? O al legalismo. ¿Ya? Entonces Pablo, un poquitito antes, los versículos previos a esto, dice lo siguiente. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, dice, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. O sea, que igual es como, uno podría decir, pero esto es contradictorio. O sea, Pablo se hacía de todo. Se hacía griego, se hacía, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está, digamos, como la balanza, ¿cierto? ¿Cómo debemos actuar? Entonces dice, aunque Pablo era principalmente apóstol a los gentiles, ¿cierto? Ese era su llamado. Yo pienso que Pablo tenía claro cuál era su llamado y cuál era su propósito, ¿cierto? Y su propósito, el propósito más elevado que él tenía era ganar almas para Cristo, ¿ya? Y lo declara casi en todas sus cartas, ¿ya? Y cómo él se comportaba con las personas donde él plantó iglesias, ¿cierto? Uno se puede dar cuenta que ese era su llamado, ¿cierto? Y él vivía para ello, ¿cierto? En Filipenses decía yo, no sé qué es mejor, si morir y estar con Cristo o quedarme, pero por causa, ¿cierto? De ustedes, ¿cierto? De las personas, para predicar y para salvar más vidas. Entonces dicen, aunque Pablo era principalmente un apóstol a los gentiles, dice, nunca olvidó su preocupación por la salvación de su propio pueblo. Su costumbre era buscar las sinagogas de cada ciudad a la cual entraba, para ganar a los judíos. Dice, Pablo ya no era un judío que vivía conforme a la ley. Sin embargo, aún estaba dispuesto a sujetarse a la observancia de la ley ceremonial judía, ¿cierto? Para ganar el derecho a que escucharan el evangelio, las buenas nuevas, ¿cierto? Y aceptaran el mensaje de salvación. O sea, él seguía muchos ritos o muchos temas ceremoniales judíos solamente para poder llegar a la sinagoga y que ellos pudieran escuchar el mensaje, o sea, para salvarlos, ¿ya? Pero él nunca transó, ¿cierto? Digamos, el fundamento de nuestra fe, que nuestra fe es no es por obras, ¿cierto? No es por temas legalistas, sino que nuestra fe es por la obra que hizo Cristo en la cruz. Entonces Pablo nunca comprometió la esencia del evangelio, ¿ya? Que se basaba en la salvación por medio de la fe. Entonces, en cuanto a los gentiles, a los que no eran judíos, dice que Pablo estaba dispuesto a abandonar los viejos prejuicios. Por ejemplo, si uno lee el capítulo anterior, habla de las personas que de repente comían comida sacrificada a ídolos, ¿ya? Entonces Pablo a veces dejaba de lado quizás esas costumbres de los judíos, ¿cierto? Pero para llegar a los gentiles, ¿ya? Para ganar a los gentiles a Cristo. Dice, pero aun cuando Pablo era un defensor vigoroso de la libertad, ¿cierto? Nunca sugirió que fuera partidario del libertinaje, ¿ya? O sea, él tenía todo bien claro. De hecho, cuando él manda sus cartas, siempre era porque algo estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, y él lo exhorta siempre. O sea, siempre exhortaba el pecado con gracia, pero con verdad. Ya usted puede leer las cartas de Pablo. Entonces él dice, yo no estaba sujeto a esta ley, ¿cierto? A esta ley judía, pero dice, sí, yo estoy sujeto a la ley de Cristo. ¿Ya? ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, o sea, Pablo
digamos, él siempre estaba sujeto a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros buscamos también en nuestra vida hacer la voluntad de Dios, estas minas que nos puede poner el diablo, ¿cierto?, para transar, nosotros siempre debemos orarle al Señor para hacer su voluntad. Entonces, si nosotros constantemente, bueno, como Diego contaba en su testimonio, si uno está constantemente orándole al Señor, buscándolo en su palabra, o sea, el Señor nos va a ir mostrando lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, Dios nos dejó su palabra para guiarnos. Entonces dice, tanto judíos como gentiles, cristianos, estaban bajo la ley de Cristo. Unos y otros tenían la mente de Cristo y buscaban vivir correctamente, llevando una vida que fuera agradable a Dios. Tanto los judíos como los gentiles que creían en Cristo, vivían en Cristo. Su voluntad estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Ambos querían hacer la voluntad de Dios tal como lo expresa la ley moral, ¿cierto? Bueno, y los 10 mandamientos. Pues, o sea, como que de esos dos versículos que Jesús dijo, amarás al Señor y amarás a tu prójimo, como que se desprende y dice toda la ley y los profetas. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos lo que es correcto, ¿ya? En todas las áreas que vimos y en muchas otras. Ya hay muchas áreas, o sea, en la crianza de los hijos, bueno, había otro ejemplo de la vestimenta, y de hecho en nuestra salud física, o sea, el cuidarnos, la forma en que uno come, o sea, somos templo del Espíritu, entonces nuestra vida es cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos estar transando nuestra salud, ¿cierto? Y muchas cosas. Ahí Álvaro asiente con la cabeza. ¿Sí? Entonces, él no tranza. Hoy día comió poco, creo. Comió un pedacito de queque nada más. Mide el pan, dice que él come. Pesó el pan. Eso, pesó la proteína, dicen acá. Sí. Bueno, y por último, hay otro ejemplo en la Biblia. Hay otro ejemplo. Y que vamos a ver un versículo que viene ahí. Viene en camino. Que está en Mateo 11, del 16 al 18. Dice, ustedes, los que viven en esta época, 2024. Dice, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y le gritan a otros niños. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por su resultado, ¿cierto? Por sus frutos los conoceremos, ¿cierto? Entonces, acá el Señor Jesús, ¿cierto? A él muchos fariseos le decían que él era amigo de los pecadores, ¿cierto? Entonces, ellos, claro, los fariseos se llamaban a Jesús amigo de los pecadores. Dice, lo decían para atacar su reputación. Ya dice que los fariseos, desde su propio sentido de justicia propia y superioridad, se mantenían alejados de los recaudadores de impuestos y los pecadores, un grupo despreciado. ¿Ya? Mientras que Jesús conversaba con ellos e incluso cenaba con ellos. Eso lo vemos, bueno, en varios pasajes. Dice, por supuesto, los fariseos también eran pecadores, pero no se consideraban a sí mismos como tales. Irónicamente, aquel, ¿cierto? Jesús, a quien acusaban también de pecador por su relación con los demás, era la única persona sin pecado que ha existido y la única que podía haberle salvado de su propio pecado. Dice, lo que parecía una acusación calumniosa en realidad contiene, dice, verdad en cierto sentido. Dice, no es que Jesús sea un pecador, porque la Biblia enseña que él nunca pecó, ¿cierto? Ni que Jesús fuera amigo del pecado. Dice, él aborrece y desprecia el pecado, pero al contrario, Jesús es amigo de los pecadores y amigo de todos nosotros, ¿cierto? Nosotros, mientras hemos estado estudiando acerca de la transgresión de la transigencia o acerca de todas las minas que hemos estado viendo, como que el Señor igual nos ha revelado que igual hay cosas en nuestro corazón en las que hemos estado cediendo o estamos transando, ¿cierto? Pero aún así el Señor nos sigue llamando sus amigos, ¿cierto? Dice que el propósito del Señor Jesús al hacerse amigo de los pecadores no era unirse a ellos en su pecado.
¿Ya? O sea, si nosotros tenemos que buscar un punto en común con nuestro compañero en el trabajo, con nuestros familiares, ¿cierto? No es para consentir en ellos en el pecado, ¿cierto? Y menos cuando son en los puntos débiles. O sea, si yo tengo un punto débil en el alcohol, o sea, no voy a salir a tomar un happy hour con mis compañeros para compartirle de Cristo, por ejemplo. Mejor lo invito a tomarse algún helado, o un juguito, o a tomarse un café, ¿cierto? Si yo de pronto tengo problemas con lo que miro, a lo mejor no voy a ir al cine con ellos a ver una película que no sé por qué es para mayores de 18 años, no sé, por ejemplo. Entonces, el propósito de Jesús al hacerse amigo de los pecadores no era unirse a ellos en su pecado, sino salvarlos de él. Cristo no vino a la tierra para complacerse en el pecado, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿ya? Y él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, o sea, él vivió sin pecado. O sea, lo que nosotros debíamos hacer y no podíamos, él lo hizo por nosotros, ¿cierto? Y murió en esa cruz para rescatarnos del pecado. Entonces, para concluir, hay un pasaje que el Señor me recordaba, que está en Eclesiastés 9:18, que dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, cuando nosotros, o sea, mejor es la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? El temor al Señor, ¿cierto? Eso dice Proverbios, ¿cierto? Entonces, mejor es la sabiduría, mejor es, o sea, que nosotros podamos orarle al Señor para que Él ponga ese temor suyo reverente en nuestro corazón, porque cada vez que nosotros transamos o hacemos explotar cualquiera de las minas que hemos estado estudiando, finalmente lo que estamos haciendo es destruyendo mucho, o sea, mucho bien, mucho de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hablábamos de que perdemos, nuestro carácter se debilita, ¿cierto? Nuestro testimonio se diluye, y al diluirse nuestro testimonio perdemos poder también para compartir de Cristo a otros, ¿cierto? Poder en nuestro propio corazón, porque hay culpa. ¿Cómo le voy a compartir de Cristo si yo hago esto, o si yo he transado en esto? O la otra persona, si ¿cómo me habla de Cristo si no actúa como lo que Él dice que es? ¿Cierto? Y peor aún, ¿cierto? La verdad de Dios la hacemos irrelevante. O sea, empezamos a transformar nuestra mente conforme a lo que el mundo, ¿cierto? O este sistema que va en contra de ellos enseña. Entonces, recuerda ese pasaje. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Cada vez que transgredimos o cada vez que transamos o cada vez que hacemos explotar cualquiera de las minas que hemos estado viendo y las que vamos a ver, estamos destruyendo el bien que Dios está haciendo en mi vida y el bien que Dios quiere hacer a través de mi vida. Eso, no sé si alguien quiera comentar algo. O alguien quiera intentar llegar a la meta sin que suene la chicharra. Bueno, oremos. O no sé si Jaime quiere orar. O tú puedes orar también. Mejor. Me voy de la garganta. Yo quiero agradecerle a todos los grupos. Fíjense que cuando el Señor nos llevó a tomar estas dinámicas, estos temas, yo no, bueno, fue el Señor, pero ahora entiendo que el Señor está llevando a tener cuidado con estas minas que no son juegos. Claro, al principio es cierto la dinámica, pero lo que decía el último versículo, que un pecador puede destruir mucho. Lo que estamos tratando es de sumo cuidado, muchachos. El pecado no es juego y destruye. Y pienso que también el Señor nos está amonestando a ser cuidadosos, a ser más santos y a tener temor de Dios realmente y tomarnos la vida cristiana en serio, porque a veces somos muy light. Somos muy light. Y lo hemos visto en estos ejemplos que decían. Y pienso que el Señor nos está llevando a abrir los ojos espirituales, porque a veces somos, producto que el mundo es light, nosotros también nos viene esa cultura light. Me hacía mucho sentido el tema de hoy, no quiero, porque pienso que el Señor me está llevando también, porque en las vacaciones me hablaba del discernimiento. Hay un versículo que está en Hebreos 5:14, no me voy a alargar porque quizás desarrolle un tema que el Señor me viene hablando. Hebreos 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese que usted va a ser probado para aprender a
discernir lo bueno de lo malo. Muchas veces el Señor lo va a poner, va a permitir la prueba para que usted aprenda a decidir lo justo de lo injusto. Entonces, no desprecie la prueba. Y pienso que el Señor en este tiempo ya que estamos esperando la venida del Señor, nos está llevando a eso, discernir. Y hay situaciones que necesitamos aprender a discernir. Antes que oremos, y vamos a orar también, porque esto tiene que ver con lo que nos compartió Lidia, que Dios los bendiga, porque pienso que hemos ministrado todo. El Salmo 101 habla de esto. Abra su Biblia, y con esto quiero muy brevemente, porque vamos a orar. Porque a veces hay un área en específico que también podemos transar, que es el área de nuestras relaciones. A veces, como no tenemos discernimiento, claro, a veces en nuestras relaciones no las filtramos a través de la justicia. Yo conocí algunos casos en la antigüedad en que no se perdieron, personas no ejecutaron buen juicio y por condescender con amigos terminaron sacrificando la verdad. ¿Me explico? Entonces uno tiene que ser bien cuidadoso con eso también, que uno no puede transar incluso en los afectos. Tiene uno que aprender a ser justo y recto con lo que es el Señor. El Salmo, en la parte 2, en el versículo 2 del 101, dice lo que hemos hablado. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Primero, que el discernimiento espiritual, para no transar, ¿de dónde viene? De la intimidad con el Señor. Primero, que cuando usted tenga una duda respecto a cualquier área de las que hablaron hoy día, incluso de las relaciones, ¿cierto? Si tengo que tener tal o cual relación, porque este salmo ministra con quién me junto. Yo tengo que entender que tengo una prioridad y discernirlo en la oración. Dice el versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La integridad, ¿cierto? Un concepto muy interesante para nosotros que no podemos transar, a propósito, incluso cuando nadie nos está viendo. El cristiano no se rige por quién lo ve. No hacemos las cosas para los humanos, sino para el ojo de él. Entonces, ojo, cuidado. Cuando nadie lo ve es cuando usted está siendo probado. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? La integridad es una decisión que tomó David. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Las redes sociales hoy día. A veces aparecen cosas que no son oficiosas para un cristiano. Hay cosas que lisa y llanamente tenemos que desechar. La pornografía a veces aparece así, ofertas y cosas que no agradan al Señor, redes sociales, y el Señor nos guarda y nos cuida. Pero, Señor, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esto es, no voy a decidir no transar. Dice después en el versículo 3, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Esto le hablaba con las relaciones. A veces vamos a tener que sacrificar afectos por la justicia. Y no es fácil. Yo perdí amigos muy queridos, pero por causa del Señor. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Y no es que ame, pero a veces uno tiene que tomar decisiones radicales si ama al Señor. ¿Ya? Lo dice más adelante. Dice el versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. No estamos hablando que yo no ame al pecador, no estamos hablando de esa evangelización, sino que va a haber momentos que uno tiene que tomar decisiones radicales. ¿Por quién? Por causa del Señor. Entonces, también en estos tiempos en que uno quiere condescender, ¿cierto?, con ciertas amistades, uno tiene que ser radical, Señor. Hay amistades, hay situaciones, hay relaciones, quizá incluso en lo familiar a veces. Yo me gané peleas con mi familia por ser radical respecto a posturas cristianas. Y, Señor, me dolió, pero... Dice, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Estoy dando pie o me va a tocar, ¿cierto?, escuchar críticas hacia otras personas. No puedo ser tolerante, no puedo transar. Dice otra, no sufriré al de ojo altanero y de corazón vanidoso. Señor, guárdame de juntarme con personas altaneras y vanidosas. Dice el versículo 6, fíjese qué interesante este salmo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, los fieles al Señor, para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, uno debe rodearse de gente que lo lleve al camino del Señor. Yo he escuchado testimonios de gente que está pasando por procesos y que el Señor lo rodeó de gente que lo levanta, gente que lo construye. Y uno debe orar siempre por personas que lo edifiquen en el camino del Señor. No gente que le diga,
le aplauda el pecado a uno, sino que hay gente que le diga la verdad en el Señor. Y usted también sea gente que sea fiel para levantar a otros. Dígale la verdad a aquel amigo que necesita. Ande en el camino a la perfección. Dice el 7, no habitará dentro de mí casa del que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. No trance, sus relaciones, no trance. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Claro, David tenía un llamado ya más radical. Nosotros no vamos a andar matando pecadores, no nuestro llamado. Pero sí hay que tomar decisiones radicales y en estos tiempos también que uno debe, por supuesto, amar, pero mi llamado a estar con los fieles de la tierra. Y ore conforme a esto. Si hay relaciones a veces que no nos van a dar fruto y que no son consecuentes y fidel con el Señor y con lo que dice acá y con las cosas de Dios, es mejor desecharla. Oremos, póngase de pie. Muchas gracias, pienso que el Señor nos está llevando ahí a ser radicales para Él. Por bendición también para nosotros. Señor, perdónanos cuando hemos sido transigentes con nuestros labios, con nuestra boca, Señor, con lo que miro. Perdona nuestra transigencia en nuestro corazón, con deseos que no te agradan, Señor. A veces en el corazón tenemos deseos que no hemos filtrado en la presencia de Dios. Deseos que no hemos confrontado en la perfección de Dios. Y pídale perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Lo que quiere es una iglesia santa. La forma de ganar el mundo es una iglesia santa. ¿Por qué triunfaron los primeros cristianos? Porque eran rectos, porque buscaban la santidad. La santidad conviene a tu casa. No hay otra forma de que seamos usados si no es por la santidad. Y experimento del Señor que el Señor nos está extirpando y nos está librando de muchos males porque nos ama. Confiese la transigencia en su corazón. Dígale, Señor, sí, yo he transigido pensamientos y quizás he comulgado y no he dicho la verdad cuando tengo que levantar y decir la verdad. Por mi inseguridad, por condescender con la gente, por no querer caerle mal a la gente. Y perdóname si a veces agrado mal a la gente y no te agrado a ti, Señor. Y perdóname si me avergüenzo de ti. Pídale perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Porque a veces somos transigentes con nuestra fe. Tanto nos amaste tú, Señor, que no transaste y no te avergonzaste cuando estuviste desnudo ahí en la cruz del Calvario, porque sabías que tenías que morir. Tus convicciones te llevaron a hacer lo que hiciste, Señor. Pídale convicciones santas, pidámosle convicciones santas. El salmista decía esto, que cuando esté en la presencia de Dios vendrá el camino a la perfección. Ayúdame a entender el camino de la perfección. Dígale, quiero más discernimiento en mi corazón, en mis ojos, discernimiento para el tiempo, en mis gastos. Dame discernimiento. Ayúdame a entender el camino de la perfección. Dígale, Señor, ven a mí, por favor. Esto es lo que decía el salmista. Esa es la intimidad, Señor, donde se santifica, cuando hay discernimiento, cuando podemos entender y enjuiciar las cosas rectamente. Y hay algo que debemos aprender los cristianos, a discernir lo bueno de lo malo. Señor, tú permitirás situaciones para confrontar, Señor, nuestro corazón y ver nuestros deseos. Señor, y en este tema tú no estás hablando de eso, los deseos del corazón. Ayúdame a ser recto, Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Pídale su espíritu, dígale, Espíritu Santo, santifica mi discernimiento, santifica mi juicio. Ayúdame a juzgar con justo juicio las situaciones, discernir lo bueno de lo malo. Aún en la familia a veces habrán situaciones que no agradan a Dios y que tendremos que confrontar por amor. Dios dice que ama y reprende, que castiga y corrige al que ama. Si usted ama a alguien, a veces va a tener que hablar la verdad, con mucho amor, mucho toque, pero con amor del Señor. No con
con ira, con enojo, sino con amor. Señor, ayúdanos a decir sabias palabras, a presentar la verdad en amor. Ayúdame a andar en integridad de mi corazón en medio de mi casa. Dígale, Señor, que cuando nadie me vea yo ande en integridad en mis pensamientos. Dame santidad, Señor. Pídale santidad al Señor en sus pensamientos. Cuando nadie me ve, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy transigiendo? ¿Estoy haciendo y procurando hacer lo correcto decididamente todos los días delante del Señor? Señor, líbrame de poner cosa injusta delante de mis ojos. Libra de que mis ojos miren y transijan con la suciedad del mundo en el nombre de Jesús. Libra a los hombres, a un soltero, de la mujer extraña en este ministerio. Líbralos del mal. Libra a estas damas, a estas hijas tuyas, del hombre extraño, Señor, que aparecen en las redes sociales. Haga una oración. Si usted tiene lucha en lo sexual, dígale, Señor, yo no quiero desear con mis ojos lo que tú no deseas, Señor, para mí. Santifíquese. Señor, líbranos de transigir. Por favor, Señor. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque tú quieres un grupo santo. Tú quieres santificar a este grupo, porque tiene grandes propósitos. Lo entendemos así. Pero para ver grandes cosas se necesita la acción del Espíritu. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Dijeron a ustedes si hay quizás amistades que no le están haciendo bien a ustedes. Amistades que a lo mejor están criticando, están hablando mal en su familia, quizás en el liderazgo. Quizás hay que tomar decisiones. Dice el salmista que al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Usted acepta la crítica en su corazón? ¿Acepta que otros critiquen a otros? Quizá a lo mejor usted no critica, pero acepta escuchar la crítica a otros. Eso es transigir también. Pídale perdón al Señor. Lo que dijo el salmista, yo no aceptaré el que infama a otro. No es de cristianos. Lo que hacen los cristianos es orar por la debilidad de otro hermano. Eso es amor. Cuando dos cristianos se unen en oración por otro, para levantarle y verla, y no destapar la desnudez, sino cubrirle. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ore por amistades que lo levanten. Dígale, Señor, dame amigos, rodéame de amigos que amen la justicia. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, Señor. Líbrame, Señor, de malas amistades, rodéame de gente que busque la perfección, por favor. Haga una oración a estos sabios, busque gente que está procurando el camino del Señor. No gente orgullosa, no gente altanera, no gente que esté amargada, que le contamine a usted. Por favor, Señor. Dame discernimiento, Señor, porque vendrán tiempos difíciles para la iglesia y necesitamos aprender a discernir en tu presencia. Si tiene alguna duda, hay que aprender a discernir en el Espíritu cosas. Eso lo hace la oración. Si usted tiene alguna duda de alguna situación, pregúntele al Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando usted ora, se le aclara el panorama de decisiones que tiene que tomar. Señor, que no transijamos, que seamos gente de una sola línea, por amor a ti, aunque a veces duela, Señor, aunque a veces tengamos que decir la verdad, pero danos ese amor también, para decir la verdad con amor, Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice su palabra. Debemos aprender a ser misericordiosos, pero a decir la verdad. Y tú eres así con nosotros. Nos dices la verdad con misericordia. Así nos has tratado, Señor. Forma convicciones de bien, te lo pedimos. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos quieres santificar. Te bendigo y gracias por estos temas, Señor. Y reprendo toda acción de revancha sobre nuestras vidas, familias, bienes, trabajos. En el nombre de Jesús tomamos victoria sobre toda acción satánica. En el nombre de Jesús toda oposición que se quiera levantar sobre nuestras vidas, sobre este ministerio, Dios, a propósito de sacar la verdad a la luz. Y gracias, porque podemos descubrir las minas del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Nos agradecemos a Lidia Hamilton por este tiempo de oración. Gracias al Señor por su ministración, al Espíritu Santo. Y recordarles que hay ENFA el domingo. Hay tiempo de guerreros desde las 9:15, si no me equivoco. Puede llegar a tomar su desayuno, a orar para la enseñanza que empieza a las 10 de la mañana. Y hay bautismos este sábado. El domingo 3. Ah, ya. Entonces el domingo 3, bautismos, valor 500, va. Ya. 500 más 5.000. Eso es 5.500. Los niños pagan desde los 5 años y gracias por pasarlo más rápido. Medio de pago, usted sabe que puede pagar con Transbank, estamos súper modernos. Y hora de la ceremonia está por definir, así que atento ahí a las comunicaciones que pueden llegar a través del WhatsApp. Perfecto. Para el manje. Ya. La Sandra, a los que están en Zoom, dice que se va a enviar un link para que inscriba su asado, pernil, carne, papas, etcétera. Todos sus holocaustos. ¿Sí? Desde el desayuno, motivarlo a que llegue muy temprano para poder colaborar también con la performance del lugar. Y división educativa, ahora son los jueves, no los viernes, para que esté con energía, ánimo, disposición. Inicia el 21 de marzo, todavía hay tiempo para inscribirse. También otro link, somos el Ministerio Lynch. En http://. Bueno, fome la talla, siguiente. No vamos a criticar a la autoridad, tenemos que aprender. Ya. Álvaro, acéptalo. Acéptalo. Chicharra para ti, Álvaro. Le vamos a hacer el cumpleaños a los... Le vamos a decir cum y la Cami González, ya, muy bien. Eso. Ya, para ti. Póngase de pie. Pongámonos de pie. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga misericordia, tenga misericordia el Señor les muestre su rostro, les conceda la paz y les conceda la paz y les conceda la paz. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Oye, y oramos por la ofrenda también. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú nos das. Queremos también entregar a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto durante todo este tiempo. Y si es que falta, Señor,
Confiamos en que tú proveerás, porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén. Chao, Claudia, que esté muy bien. Un abrazo, Claudita. Chao, Claudita. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.